Eh, yo haría ahí una distinción, digamos, al menos en estos momentos, una especie de doble definición, que al menos así yo como que lo estoy manejando. Por un lado, el cine ficción, el largo de ficción pura, digamos, y que para mí fue el comienzo de mi trabajo en cine, y que en general mi visión de ese cine de ficción tiene que ver con, para decirlo como de una manera, con instalar aquello que yo no soy, digamos. Sería como la forma. Es decir, a mí en general no me interesa la ficción de corte realista o la ficción apegada a mi visión cotidiana de la vida, digamos. O sea, no me interesa que mis películas coincidan con mi visión del mundo, con mi visión diaria del mundo, sino que lo que me interesa es mi visión reprimida del mundo, digamos. O sea, lo que me interesa sacar en mis películas de ficción es aquello que yo no hago, aquello que yo no soy, aquello que no me atrevo, etc. O sea, por eso en ese sentido me he ido acercando a sensibilidades como la del cine fantástico, la de cierto cine más bizarro, o en algunos casos más experimental, etc. Ese es como mi lado nocturno, por llamarlo así, digamos. Siguiendo una división de sábado en literatura, yo sigo como la misma. La novela es como mi intento de descender a ciertas zonas que ni siquiera yo reconozco de mí, digamos, al menos en mi proyecto. Y por otro lado, ahora se ha abierto una zona distinta, que es el documental, de hecho, sobre todo el ensayo documental. Y que yo creo que en esa zona se me vincula más bien a una zona discursiva. Es decir, ahí veo el ensayo como una zona casi de especulación de cierto nivel conceptual. ¿Ves? Entonces lo interesante para mi gusto es que si uno maneja las dos, te mueves en dos mundos que tampoco son los mundos cotidianos, digamos. En ningún caso son las cosas que yo hablo todos los días, sino que tienen que ver con asuntos o miradas excepcionales de ciertos temas, fundamentalmente. Ese hombre que ven ahí soy yo, pero no completamente. Ahora solo les resta observar, observar y esperar, pues una sola cosa puedo asegurarles, y esta es que solo los amores cobardes no sobreviven a la muerte. Cuando empezamos con las películas de ficción, con Paulina, con mi productora en la factoría, yo empecé a desarrollar o a intentar acuñar un concepto que me permitiera funcionar. Creo que son buenos porque uno se ordena, digamos. Sobre todo cuando uno no trabaja según los métodos tradicionales. La gente cree que de repente cuando uno no trabaja según el método de la estructura de guión inicial, etc., uno tiende a ser una especie de desordenado, digamos. Pero yo creo que es un caos ordenado, o sea, tiene que tener un sistema, si no, no funciona. Y nosotros fuimos acuñando un concepto que a mí me ha servido bastante. Nosotros acuñamos un concepto de trabajo que lo denominamos lo fantasmático en el cine. Y lo fantasmático ha sido una búsqueda como sistemática de cómo provocar los efectos que produce el cine tradicional de horror o fantástico sin utilizar las mismas estrategias. Es decir, eh, producir esa angustia, esa extrañeza, ese temor, ese no saber qué sucede, pero sacando toda esa argumentación tan del siglo XIX, ¿no? Las explicaciones, los vampiros, los fantasmas, sacar toda esa zona y quedar en un espacio más vinculado a al rendimiento plástico sonoro. Yo personalmente creo que ahí hay una zona. Bueno, por eso yo comentaba que Lynch para mí era fundamental, ¿verdad? Yo creo que Lynch hizo eso. O La Frontera con Anticristo. Hay una zona ahí, hay autores, uno podría incluso hacer como un. Yo he tratado de sacar una publicación, pero he estado medio flojo. Una especie de. Hay muchos cine contemporáneos en los mejores momentos de Bergman, hay muchos que se han acercado a esa zona. Y habría que como ir sistematizándolo, eso no se enseña, o sea, como que te pasa en un género que ya está codificado.
pero lo que se busca ahora es algo así como cómo instalar la noción de lo fantástico en el siglo XXI, digamos. Ya no en el siglo, porque el horror del cine en el siglo XX era casi el horror de la literatura del siglo XIX. O sea, es argumental, y hay unos subtítulos y unos brincos y unos saltos, pero la idea es cómo producir el efecto que produce el horror fantástico en literatura en un público contemporáneo sin tener que recaer en la explicación y los argumentos. Y para eso encontramos sumamente, para nosotros, básico, encontrar un concepto que nos permitiera plantearnos esa pregunta, en todo el equipo de hecho. Una de las soluciones fue justamente el énfasis en lo plástico. Lo plástico empezamos a descubrir, lo plástico entendido con la conexión con la historia de la pintura, ¿no? Que por ahí habían estrategias que había que estudiar. De ahí yo entendí muy bien cuando Sokurov decía que los cineastas deberían estudiar pintura por lo menos un año, ¿no? O sea, es una buena práctica, digamos. Porque no por una cuestión de que se conviertan en pintores, sino por un asunto de que ahí aparecen estrategias de trabajo que rebasan lo literario, digamos. Y el cine, a pesar de tener 100 años, bueno, 100 años es poco para un arte, digamos, pero el cine todavía está muy apegado a la novela y a la novela decimonónica, digamos. Entonces yo creo que es bueno ya empezar a sacarlo. Y un poco ese ha sido un proceso de trabajo, al menos de nuestra zona de ficción más compleja, digamos. Chile está pasando un proceso bien especial y que de alguna manera concentra una serie de preocupaciones que están pasando en muchos países, pero Chile no tiene una industria cinematográfica, eso es claro, por más que digan que sí, digamos, no la tiene, en términos estrictos, digamos. Posiblemente, y es una tesis que mantengo yo, posiblemente nunca la va a tener, entendiendo industria como se entendía hace 30 años o 20 años. Es decir, como una especie de infraestructura muy grande, muy pesada, muy monopólica, donde uno era una especie de empleado, digamos, donde tú entrabas a trabajar, donde había una serie de conexiones, fuentes, etcétera, pero que eran físicas, digamos, eran espacios, eran edificios, era un grupo de personas, un grupo de máquinas, etcétera. Por los cambios tecnológicos que están pasando en los últimos tiempos, claramente eso va en otra dirección. Yo tengo la sensación de que en Chile está produciéndose una ebullición muy fuerte, pero también tengo la sensación de que hay muchas fuerzas que intentan que esa ebullición hay que reorganizarla nuevamente en núcleos industriales de trabajo, o más bien de academización, o más bien de institucionalización. Es decir, yo creo que en ese sentido Chile es muy similar a lo que ha pasado en otros países, es que en vez de explotar esta ebullición de nuevos directores, de nuevas tendencias, de nuevos discursos, etc., lo que se pretende hacer de alguna u otra forma es normalizarlo, digamos. Es decir, ¿qué digo con eso? La idea de establecer planes, por ejemplo, de estudios, o traer ciertos sujetos, cosa de producir un estándar nuevamente, la lucha por el estándar técnico, que no necesariamente es un estándar de calidad. La calidad se puede medir artísticamente, digamos, sino que es un estándar técnico, es decir, que nosotros tengamos el mismo estándar de producción que pide la televisión norteamericana, el mismo estándar de producción que pide la televisión, no sé, española, etc. Y lo cual empieza a producir igualación, pues, ¿sí? Nuestros productos se parecen a los de los demás. Y yo personalmente pienso que ahí hay un desperdicio de las condiciones que se están dando en el cine actual. Yo creo que en Chile hay cada director tiene por ahora su propia tendencia, digamos, su propio estilo. Es cierto que falta todavía cómo lograr instalar esos estilos, pero eso yo creo que tiene que ver ya con búsquedas personales de pequeñas productoras, de conexiones. Falta todavía, falta tomar la conciencia
de que de alguna manera el cine propiamente tal ya es del siglo pasado, o sea, aunque lo queramos o no, digamos. O sea, seguimos luchando por llegar a 35, seguimos luchando por llegar a la sala de cine, seguimos llegando. Cuando enciendo el computador y bajo todas las películas, cuando ahora están llegando sistemas que por 3.000 y tanto podéis ver toda la semana la película que uno quiera, o sea, estamos viviendo una serie de contradicciones que antes no las vivíamos tan fuertes, pero que como ahora tecnológicamente estamos al mismo nivel que el resto de los países, la estamos sintiendo, digamos. Antes no la sentíamos, antes estábamos simplemente fuera, o sea, estábamos al margen, pero ahora estamos en esa pugna. Entonces yo creo que esas paradojas técnicas de alguna manera están afectando a nuestro cine. Es decir, yo creo que la escuela, esta misma escuela, la escuela en general, el área documental, ya tiene que empezar a replantearse hacia dónde va a instalar su obra, desde dónde va a trabajar, cuál va a ser finalmente el soporte donde va a instalar estos trabajos, vale la pena llegar a una sala de cine, no vale la pena, cuál es tu público, etcétera. Que son temas que se están dejando un poco de lado, yo creo. O sea, en un momento se trabajaron mucho, pero yo creo que ahora como que de nuevo se ha intentado reordenar. Nosotros somos un país que tiende a desconfiar mucho de lo que nosotros suponemos como caótico, digamos. Pero eso también lo he escuchado, debo decirlo, en Bolivia, también lo he escuchado en Perú, es decir, ciertas cinetecas, ciertas instituciones, lo he escuchado hablando con temor de esta cantidad de cineastas jóvenes que están haciendo lo que quieren, digamos. Siendo que yo le he dicho, pero eso es bueno, digamos. Me dice, no, pero no es como antes, que éramos gente que hacíamos cosas ordenadas, esa es la típica mitificación del pasado. Lo que pasa es que antes casi no se hacía nada, digamos, o se hacía muy poco, o los que hacían eran muy pocos, o los que hacían eran los que tenían los capitales suficientes para hacerlo. Eso era habitual en Chile, digamos. En cambio ahora, sí, yo no digo que todo el mundo pueda hacer películas, ese sería el populismo absoluto, digamos, pero la posibilidad técnica sí existe, digamos. Ahora hay que potenciar qué se quiere hacer con eso, ¿no? O sea, yo creo que ya no basta con tener las cámaras, no basta con tener las luces, o sea, ahora hay que ver qué vaya a hacer con ese tipo de técnica. La técnica ya no es el problema, ahora es lo que vaya a construir con eso.